carta a Tesalonicenses, a los tesalonicenses, así se dice, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 1 al 3. Repito, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Estamos ahí? Me voy a permitir leer, por favor, sígame con su vista, hermano. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pablo, este gran siervo de Jesucristo, este apóstol de Jesucristo, hace un llamado a la iglesia de Tesalónica en cuanto a la santidad, ¿sí? Y si te das cuenta, en la primera porción, en la parte A del versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Nosotros como iglesia conocemos la voluntad de Dios, hablando congregacionalmente. Sabemos que Dios quiere que vengas a la iglesia, que te congregues, que tengas comunión con Él, que leas la Biblia, que ores, que tengamos comunión como hermanos. Pero la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida, hablando personalmente? ¿Sí? ¿Sabes, hermano? Hoy en día, ahorita en estas fechas, hay muchas personas que creen que están haciendo la voluntad de Dios correctamente. Estamos viendo las peregrinaciones. Platicaba hace un rato con el hermano Margarito acerca de todo este movimiento que está pasando ahorita, y mucha gente allá afuera cree que está haciendo la voluntad de Dios. El ir quizás a pagar, como le dicen, una manda, ir de rodillas, hacer esto, hacer el otro, hacer aquello. Pero la diferencia con nosotros es que este bendito libro te está diciendo cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, ¿sí? Te invito por favor a que vayamos a Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 10, por favor. Disculpen, hermanos, un poquito de tos, acabo de comer a las prisas. ¿Estamos ahí? Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Esta tremenda porción. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra de Dios. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo crees que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nota esa porción, hermano. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hace un rato hablaba con el hermano Margarito, y compartíamos acerca de por qué hay tantas iglesias llenas, ¿sí? Y lamentablemente hay muchos cristianos que vienen a la iglesia, se congregan, pero realmente son ajenos a la voluntad de Dios en su vida. No conocen cuál es la voluntad de Dios para su vida. El joven no sabe si a Dios le va a agradar esa carrera que va a estudiar. El padre de familia no sabe si ese trabajo que él ha escogido está bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo te estás conduciendo bajo la voluntad de Dios? Hermano, lo triste es que a veces conocemos la voluntad de Dios y no la queremos hacer. Y aún más triste, hermanos, es que a veces no hacemos la voluntad de Dios porque sabemos que hay algo en nuestra vida, no sé qué es, hay algo en nuestra vida que va en contra de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, y eso que es pecado delante de Dios viene, pega, ¿sí? ¿Por qué? No es la voluntad de Dios. Al cristiano le cuesta tanto trabajo hacer la voluntad de Dios porque hay cosas en nuestra vida, hay pecado, hay áreas de nuestra vida que van en contra de la voluntad de Dios. Tú sabes cuál es esa área, yo sé cuál es esa área en mi vida, ¿sí?
Vamos a Romanos capítulo 12, unas hojitas atrás. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero nota la primera parte. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Hermanos, la mayor muestra de misericordia de Dios hacia nosotros fue en este lugar. Y como resultado nosotros nos debemos a Dios. Dice en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Saben, hermanos, en estas fechas hay algo bien interesante. Y es que nosotros celebramos la Navidad, pero no como tal el nacimiento de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo no nació en estas fechas. Pero lo curioso del mundo, te enseño otra ideología. En Semana Santa, a Cristo, la gente de allá afuera le tiene lástima en cierta manera. Dice, ay, pobrecito, murió por nuestros pecados, fue esto, pobrecito, pobrecito de esto, del otro, de aquello. En estas fechas, Jesucristo nace y dicen, ay, pobrecito, cómo nació humildemente en un pesebre. Pero no entiende el mundo que nosotros no debemos tener lástima a Jesucristo. Al contrario, Él se humanó porque nos tuvo lástima a nosotros, ¿sí? Ahora que pasaron las conferencias en México, en agosto, hubo una predicación que en lo personal me impactó bastante. Y decía un predicador que la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero es lo mejor, ¿sí? El hacer la voluntad de Dios a veces nos cuesta trabajo, y nos cuesta trabajo porque no estamos en armonía o en comunión con Dios. ¿Quieres conocer cuál es la voluntad de Dios? Pasa más tiempo en este libro. ¿Quieres conocer cuál es la voluntad de Dios? Ora más. Hermano, es que Dios no me bendice. Hermano, es que yo le pido a Dios y no me contesta. Hermano, yo le estoy pidiendo a Dios esta necesidad y no me contesta. Y le estoy diciendo, Señor, ¿cuándo me vas a responder mi necesidad? Pregúntate, ¿estoy viviendo bajo la voluntad de Dios? Creo que esto es recíproco, hermano, y estamos de acuerdo. ¿Quieres que Dios te conteste tu necesidad? Yo quiero que Dios conteste mi necesidad. Debemos aprender a vivir bajo la voluntad de Dios, no solamente los domingos en la iglesia, ¿sí? Diariamente, en tu escuela, en tu trabajo, en las actividades, verdaderamente estás reflejando que estás sometido a la voluntad de Dios. Vamos al libro de Marcos, por favor, capítulo 3. Versículo 31 al 35. Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35. Dice así la palabra de Dios. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos, que todos nosotros nos estamos congregando domingo a domingo, cada jueves aquí en oración? Pero la pregunta es la siguiente, hermano, ¿cómo estás viviendo lunes, martes, miércoles, viernes y sábado? ¿Realmente estamos llevando una vida que está sometida a la voluntad de Dios? Es triste a veces, y en lo personal, hermano, yo veo los domingos en la tarde, ahorita estamos viendo, mengua un poco la asistencia, algunos salieron, pero yo creo, hermanos, que uno verdaderamente cuando está bajo la voluntad de Dios, tienes esa necesidad de estar en la presencia de Dios. El Espíritu Santo te pone esa necesidad de buscar la presencia de Dios. No nada más los domingos, no nada más los jueves.
toda la semana, ¿sí? Vamos a Juan, primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Algunos ya lo conocen de memoria. Dice así la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo, hermano? Para siempre. ¿Sabes, hermano? Es a veces un poquito preocupante el ver que pasa el tiempo y los hermanos llevamos la misma vida rutinaria, una vida aparente de estoy bajo la voluntad de Dios, voy a la iglesia, ¿sí? Estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro, estoy haciendo aquello, ¿sí? Ayer veía una predicación que el pastor puso aquí, yo venía jóvenes y curiosamente no hubo jóvenes, y veía una predicación que puso de su pastor, y yo veía cómo la iglesia a veces va introduciendo diferente tipo de música, ¿sí? Y saben, hermanos, a veces uno quisiera acoplar lo del mundo a la iglesia y no entendemos que se trata de acoplar la iglesia o llevar la iglesia al mundo. Y a veces nosotros queremos aparentar hacer la voluntad de Dios a nuestro antojo, a nuestra conveniencia, a como se nos hace más cómodo, ¿sí? ¿Qué tiempo estás pasando con Dios? ¿Sabes? Hace un rato estaba platicando con el hermano Gabriel igual. Me preguntaba que por qué andaba yo un poquito bostezando. Le digo que ayer a las 2 de la mañana me desperté. Hoy en la mañana a las 2 de la mañana me desperté y no podía yo dormir. Y yo creo, hermano, y platicando con Dios, es el tiempo en el cual uno es más sensible a la voz de Dios. Cuando estás descansando, cuando estás relajado, eres más sensible a la voz de Dios, ¿sí? A veces Dios te quiere hablar, Dios quiere pasar tiempo contigo, Dios te quiere mostrar su voluntad, hermano. Pero nos negamos tanto a hacer lo que Dios quiere que hagamos. A veces yo hago esta pregunta y es: ¿por qué vienes a la iglesia, hermano? ¿Verdaderamente estás viniendo porque sientes que es la voluntad de Dios o a veces lo haces por rutina? Es una pequeña meditación, yo sé que no iba a tomar mucho tiempo, ¿sí? Pero realmente, hermano, examina tu vida, examina el tiempo que le estás dedicando a Dios, a su voluntad, a lo que Él te está pidiendo, ¿sí? Hermano, no es necesario que yo te diga: ¿sabes qué, hermano? Esto es lo que tienes que hacer, o esto está mal, o esto está bien. Esto lo está diciendo: joven, tú sabes lo que está bien delante de Dios y lo que está mal, ¿sí? No es necesario que el pastor o algún hermano en algún ministerio en la iglesia venga y te diga: ¿sabes qué, joven? ¿Sabes qué, hermano? Estás fallando en esto. No, porque Dios te está hablando personalmente, ¿sí? Dios está hablando a tu vida, Dios te está mostrando las áreas en las cuales estás fallando. Y no es necesario que a veces el Espíritu Santo venga y te diga: estás pecando en esto, tienes que dejar esto, tienes que cambiar esta área de tu vida. Porque tú lo conoces, y si no lo conoces, hermano, es porque no estás pasando tiempo en este libro, no estás poniendo en práctica lo que este libro está hablando a tu vida, no estás pidiéndole a Dios: Señor, dame dirección, enséñame a hacer tu voluntad. Vamos a orar.